Gracias, Señor. Capítulo 9, libro de los Hechos, capítulo 9. Tenemos una palabra muy preciosa en esta mañana. Quiera el Espíritu Santo darnos su ayuda poderosa. En el versículo 17. Amén. Amén. Y leeremos hasta el versículo 22. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Padre amado, te damos gracias y ahora te suplicamos que nos bendigas con tu santa, poderosa, infalible palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, y quita toda preocupación y congoja de nuestra mente, de nuestro ser, que abunde la perfecta paz en nosotros, esa que solamente tú puedes dar, Señor. Padre, llega con esta palabra a todos los que están oyendo por diferentes medios, y que todas las obras del diablo sean reprendidas, maquinaciones del enemigo desarticuladas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En el mensaje anterior estuvimos hablando acerca de la conversión de Saulo de Tarso. La conversión de Saulo de Tarso. Una de las cosas en las cuales hacíamos énfasis es que para que se produzca la conversión operan por lo menos tres cosas: la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el mensajero que trae la palabra. El mensajero que trae la palabra. Nada, ninguna otra cosa operará la conversión de una persona a menos que haya palabra. Lo que el Espíritu Santo toma es la palabra. No es un discurso de filosofía, no es una ponencia de psicología, sino que lo que el Espíritu Santo va a usar para convertir el alma de alguien es la palabra de Dios. Por eso, ¿cómo predicarán? ¿Cómo oirán? ¿Cómo sabrán del Evangelio si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Por eso la Escritura dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. No estamos hablando de una hermosura física de los pies. A lo mejor los predicadores tenemos los pies deformados y los dedos medio chuecos, pero por el simple hecho de anunciar el bendito y el santo Evangelio de Jesucristo,
nuestros pies son hermosos. Aleluya. Entonces, en el caso de Pablo, el agente, el mensajero había sido Esteban. Pablo estaba impresionado con aquel mensaje que le escuchó predicar a Esteban. Pero en el camino rumbo a Damasco se le aparece el Señor. Se le aparece el Señor y la palabra que Saulo había escuchado, el Espíritu Santo la va a tomar. La va a tomar para que se produzca una de las más grandes conversiones en toda la historia de la iglesia, la conversión del apóstol Pablo. La conversión del apóstol Pablo. Ahora, cuando llegamos al pasaje de hoy, es interesante cuando Ananías, enviado por el Señor, entra a la casa donde está Saulo hospedado. Ahí está Saulo en esa casa hospedado. Y cuando él llega, le dice: hermano Saulo. ¿Cómo le dijo? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Ya Saulo ya no era un enemigo. Saulo no era ya parte del otro lado, sino que ahora Saulo era considerado un hermano. El perseguidor, el pecador, el que apresaba a los hermanos, el que perseguía a los hombres y a las mujeres y los encarcelaba, ahora se le llama hermano. Aleluya. Desde que llega Ananías, el saludo que le da, no le dice, hey Saulo, no, que dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Pero a mí me impresiona el cambio dramático, el cambio operado en esta persona que era un enemigo de Dios, enemigo del Evangelio, a lo cual llegamos a la conclusión que para Dios no hay absolutamente nada imposible y Dios puede cambiar el corazón de la persona más pecadora, de la persona más mala. Dios lo puede cambiar. Aleluya. Y también podemos decir en esta mañana que cualquiera que llegue a amar al Señor es nuestro hermano. Es nuestro hermano. A partir de eso, por eso que nosotros somos la gran familia de Dios. Aquí somos hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Y nadie de ustedes debería sentirse mal porque le digan hermano o porque le digan hermana. Honestamente, aunque hay algunos que se dicen hermanos, pero que no viven como hermanos. Y así como hay algunas que se llaman hermanas y no viven como hermanas. Porque aquí hay que hablar la verdad, ¿no? El cargar una Biblia, no importa que sea de 10 libras y que tenga cositas para colgar y que tenga aquí una palomita del Espíritu Santo y que usted se vista, mi querida hermana, con vestidos que le llegan hasta los tobillos y que se ponga cosas que le llegan hasta aquí, hasta el cuello. Eso no la hace hermana. Lo que la hace hermana es que viva en el temor de Dios, siguiendo los mandamientos de Dios. Y mi querido hermano, lo que lo hace hermano no es vestirse de traje ni de camisa blanca. Lo que lo hace hermano es amar a Jesús con todo su corazón y guardar sus mandamientos. Así que hay muchos fulanos, menganos y sutanos que dicen que son hermanos. Y yo iba a decir en este momento que son hermanos del diablo, pero no lo dije. No lo dije. No lo dije. No iba a decir que los que son hermanos del diablo y hermanas del diablo, pero no lo dije. Me quedé con la palabra en la boca nada más, porque yo soy muy respetuoso. El punto ahora es que Saulo está recibiendo la visita física del hermano Ananías.
Y esto es interesante, porque Ananías viene para comunicarle el mensaje que el Señor le ha dado. Y entre las palabras que Ananías le va a decir es que Saulo es un vaso escogido por Dios. Una vasija escogida por Dios. Ahora, cuando oímos esta palabra, instrumento, vasija escogida por Dios, la palabra se escucha muy hermosa. Mas sin embargo, a la par de eso, que iba a ser un vaso escogido por Dios, instrumento escogido por Dios, al mismo tiempo dice, y que vas a sufrir mucho por el nombre de Jesús. Y para ser la vasija que Dios quería, esa vasija tenía que ser trabajada por Él, no por los hombres, por Él. Porque si nosotros trabajamos la vasija, la podemos quebrar. Esa vasija que Dios ha escogido la podemos quebrar. De hecho, hay muchos hermanos recién convertidos que aquel que no tiene el tacto, la sabiduría para tratar con Él, lo que ha hecho es quebrar la vasija, destruir la vasija. Y Dios no nos ha llamado a quebrar vasijas ni a destruir vasijas, porque son instrumentos escogidos por Dios. Es probable que nunca nadie se lo ha dicho, pero hoy usted tiene que oírlo. Usted es una vasija escogida por Dios. Cada uno de ustedes es una vasija escogida por Dios. Cada uno de ustedes es un instrumento escogido por Dios. Si nadie se lo ha dicho, quiero que hoy usted lo sepa. Es un... ¿qué? No. ¿Un qué? Instrumento escogido por Dios. Pero que le es necesario, ahora usted va a entender, porque usted padece mucho. ¿Por qué padece mucho? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tantas pruebas? Porque es necesario padecer mucho para que probemos un poquito de lo que Cristo probó. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Ahora llega Ananías. Y ahora vamos a entrar en un punto controversial. Porque hay dos líneas de pensamiento. Una que dice que Saulo fue salvo hasta que Ananías llegó. Otra línea que dice que Saulo fue salvo desde que se encontró con Jesús. Yo, de acuerdo a la palabra del Señor, estoy muy de acuerdo que Saulo fue salvo desde el momento que se encontró con el Señor en el camino de Damasco. ¿Por qué razón? Porque nadie puede ser salvo a menos que sepa que Jesús es el Señor. La primera gran verdad que uno debe conocer, la primera gran verdad que uno debe saber es que Jesús es el Señor. Nadie puede ser salvo, nadie va a ir al cielo a menos que tenga esta gran verdad revelada por el Padre de que Jesús es el Señor. Yo no puedo pensar que Jesús es el Redentor que murió por mis pecados si no sé que Él es el Señor. Por eso cuando se le aparece en el camino, Señor, ¿quién eres, Señor? La primera pregunta que hace Saulo es, ¿quién eres, Señor? Él en ese momento no sabe exactamente quién es, pero sabe que ese ser ha venido del cielo. Sabe que se encuentra frente a alguien grande del cielo y por eso pregunta, ¿quién eres, Señor? Pero luego cuando Saulo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Estamos hablando de que ya había ocurrido algo dentro de él. Aleluya. Hermanos queridos, lo que estoy diciendo hoy en esta mañana es que Saulo fue sellado con el Espíritu Santo. Desde que tuvo su encuentro rumbo a Damasco, fue sellado con el Espíritu Santo. Sus pecados fueron perdonados en el camino rumbo a Damasco. Va a ser lleno del Espíritu Santo cuando Ananías va a orar por él. Va a ser sano de su vista
pasa cuando Ananías ora por él. Pero su salvación ocurrió desde que se encontró con el Señor. Esto debe llevarnos a nosotros a una tremenda conclusión, por cierto, muy positiva, agradable, que nosotros somos salvos desde el momento que reconocemos que Jesús es el Señor. Desde el momento que lo invitamos a entrar a nuestro corazón. Hoy en esta mañana usted recibe a Cristo, sale de este lugar, usted ya es salvo. Aleluya. Ahora, una cosa es salvación, ser sellado con el Espíritu Santo, y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Porque San Ananías lo que dice: he venido, el Señor me ha enviado, número uno, para que reciban la vista, y número dos, para que sea lleno del Espíritu Santo. Por eso dice: al instante cayeron de sus ojos como escamas. Y luego, a mí me deja sorprendido todo lo que ocurre aquí. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió ante la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces, ¿a dónde quedan mis queridos pastores de mi país que hacen esperar al recién convertido 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años para bautizar en agua? Que primero tiene que pasar por un manual que se llama Gobierno y Disciplina, que tiene que pasar por el reglamento de la iglesia y aprenderse de memoria. La Biblia no dice absolutamente nada de eso. Aquí se nos habla que dice que Saulo, levantándose, fue bautizado. Alaben a Dios, fue bautizado. Aleluya, aleluya. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: ¿crees en el Señor? Sí creo. Pues bájate del carro. Y aquí mismo te zambullo. Aleluya, aleluya. Llegué a una iglesia de El Salvador, en La Unión, a pastorear. Fui pastor en La Unión por 3 años. Había un hermano, no voy a decir su nombre, probablemente esté vivo, ya partió con el Señor, no lo sé. Pero el hermano tenía no sé cuántos años, mentiría si digo cuántos años tenía de ser miembro de la iglesia, sin ser bautizado. Y cuando tuve los primeros bautismos, le dije: hermano, ¿se quiere bautizar? Él me dijo: los diáconos nunca me dan la luz verde. Y le dije en inglés: why? Le dije: ¿por qué? Él era capitán de barco, los barcos pesqueros, que se metían al mar por creo que 2 semanas, 1 mes, a agarrar camarones y langostas y todo eso. Y solo porque el hermano no se congregaba, o sea, querían que el hermano se congregara frecuentemente, porque el mentado reglamento así decía, que el candidato al bautismo tenía que asistir a la iglesia regularmente. Y como el hermano salía 1 mes al mar a agarrar camarones y todo, venía a tierra, estaba 15 días en tierra y se volvía a embarcar. Eso sí, los grandes camarones que 2 hacían la libra, que le daba el pastor se los agarraba bien bonitos. Y el tiempo que daba, lo agarraban bien bonito. Pero cada vez que lo llevaban para que se bautizara, decían: no, el hermano no se congrega. El hermano no se congrega. El hermano pasa 1 mes fuera de la iglesia, no se congrega. Y yo le dije: déjenmelos a mí, le dije. Déjenselos al patrullero, a ver cómo le va a estudiar con uno. Y no me recuerdo cómo estuvo esa reunión, porque me tenían miedo los diáconos. Me tenían un poco de miedo, porque les dije: ¿hay algún impedimento para que el hermano fulano se bautice? Dijeron: bueno, la única razón que el hermano... Sí, le digo: pero es su trabajo. ¿Era que es su trabajo?
Sí, su trabajo, pastor. Alístese al agua. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que nada ni nadie le debe impedir a alguien para bautizarse en agua. Y como dijo Pedro, ¿cómo le vamos a negar el bautismo en agua a alguien que ya el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo? Porque desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Si ya tenemos el Espíritu Santo, no hemos hablado en lenguas como evidencia, pero ya tenemos el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Ahora, esto nada más era como una señal y sello de su conversión, el bautizarse. Nada más era una señal y sello, porque nosotros sabemos que el agua no tiene nada que ver con la salvación. Lo voy a repetir: el agua no tiene nada que ver con la salvación. De otra manera, aquel que se salvó en la cruz no estuviera en el cielo, pero el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, ese fulano no diezmó, ese fulano no hizo pacto, ese fulano no se bautizó en agua, ese fulano no hizo nada en la iglesia, ese fulano nada, y allá está, en el paraíso. Aleluya, aleluya. Y nuestro segundo punto: enseguida predicaba a Cristo. Enseguida predicaba a Cristo. Quiero que note que empezó a predicar a Cristo enseguida. Tengo que respirar profundo, porque yo tengo una base asambleísta. Yo fui formado en las asambleas de Dios, donde nadie podía predicar a menos que pasara por un instituto bíblico. ¿Quiere predicar? Váyase al instituto bíblico, hacerse pica arriba al instituto bíblico. Tiene que ir al instituto bíblico. Y si no tenía el cartón de instituto, usted no es ministro. Usted no puede predicar, usted no puede orar. Como dijo algún hermano, como que si el título o la licencia de un pastor es la que hace que el Señor salve las almas, obre milagros, haga maravillas. Este predicaba enseguida a Cristo en las sinagogas. Esto es maravilloso, hermanos, es maravilloso. ¿Por qué razón, pastor? ¿Por qué es maravilloso? Porque usted tiene 7, 10 años, 15 años, 20 años aplastado en esa silla y nunca ha predicado el evangelio, nunca ha ganado un alma para Cristo. No sirve para nada. ¿Cuándo ha traído un alma a la iglesia? ¿Cuándo? Es más, lo que ha hecho es sacar gente con su mal testimonio. No ha ganado a nadie. ¿A quién ha ganado? ¿A quién ha traído? ¿A quién ha alcanzado? Aleluya. Alaben a Dios, mis queridos hermanos. Siempre no es para regañarnos, es para que despertemos. Que Saulo enseguida predicaba a Cristo. Pablo va a decir más adelante que él es el primero de los pecadores. Saulo sabía de dónde Dios lo había sacado. Y todo aquel que tiene esa percepción de dónde Dios lo ha sacado no puede quedarse callado. ¿Cómo podré estar callado? Imposible no poder hablar del gran milagro de Cristo, del cambio que Él me vino a dar. No puedo más. Tengo que decirlo, que gracias a mi Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, solo vivo para mi Señor. Llámenme loco, grítenme lo que quieran, pero lo que puedo decirles, que al mundo no vuelvo más.
Uno de mis primeros cantos. Uno de mis primeros cantos. No puedo estar callado. Aleluya. Aleluya. Hable de Cristo, igual que Pablo. ¿Por qué Pablo habló de Cristo? Porque dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Parece ser que esa es la razón, ¿no? Se aprueba, pastor, ¿y cómo voy a hablar si no soy lleno del Espíritu Santo? Y usted lo es lleno porque lo quiere. Ahí está la gasolinera. Muy bien, aquí está la gasolinera. Quita el tapón y hasta dígale qué tipo de gasolina quiere. Alabado sea Dios. El punto es tener el tanque lleno. Cuando leemos y estudiamos el libro de los Hechos, uno se queda maravillado, que dice que los creyentes a cada rato se reunían en el aposento alto y el lugar temblaba y volvían a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces una vez dije, bueno, esto para mí como que no encaja, dije yo en mis primeros años de estudio, ¿por qué a cada rato tenía que ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué no una igual time? No tenemos solamente una vez, no otra vez. ¿Por qué a cada rato tenían que ser llenos del Espíritu Santo? Y hasta que escuché a un predicador, creo que fue en Holanda, y dijo: estos tenían que ir a la gasolinera del Señor porque se gastaban el combustible rápidamente al predicar y al hacer la obra del Señor. Lo mismo que usted. Va y llena el tanque de su carro, pero no lo usa, el tanque está lleno, pero esa gasolina en pocos meses no va a servir para nada. Algunos han sido llenos, pero como no lo usan, esa gasolina se va a arruinar. Cuando somos llenos tenemos que usarla para la gloria de Dios. Aleluya. Ahora, esto que Saulo va a hacer ahora es tremendo. Porque lo primero que Saulo va a empezar a explicar es que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Cuando decimos Jesús es el Hijo de Dios, estamos diciendo Jesús es Dios. Porque usted no puede decir que es mi hijo. Porque si va a hacerse la prueba del ADN, no va a salir con mi mismo ADN. Solo tengo un hijo. Y se llama Esdras Gamaliel Pineda. Es el único que tiene mi ADN. Y solo tengo dos hijas: Milagro Alzuanet y Estrella Jacqueline. Nada más dos hijas y un hijo que tienen mi ADN y que pueden decir que son mis hijos, porque tienen mi misma naturaleza. Nadie más puede decir que es el Hijo de Dios que Jesús de Nazaret, porque tiene la misma naturaleza, esencia y sustancia de su Padre. Ahora, ¿por qué los judíos perseguían a Jesús y querían matarlo, apedrearlo? Uno de los capítulos muy lindísimos es el capítulo 8 de San Juan. Porque en ese capítulo Jesús viene y confronta a los fariseos, a los líderes, y dice: ¿por qué hombres me quieren matar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ellos le dicen católicamente: porque te haces igual al Padre. Porque te haces igual al Padre, por eso. Y Jesús le dice: bueno, es que antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Gloria a Dios! Capítulo 3, versículo 10, libro de Éxodo. Pregunta Moisés: y cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les voy a decir? Y el Eterno, Jehová de los ejércitos, le dice: diles que yo soy, te envía. Diles que yo soy, te envía. Y entonces viene Jesús, capítulo 8, versículos 58, 57, 58, de: antes que Abraham fuese, yo soy. Y los líderes agarraron piedras, pero como no era su hora, no le pudieron hacer nada. David decía: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor.
capítulo 10, versículo 10, Evangelio de San Juan. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Primera de Pedro, dice Pedro, Él es la roca. Y David decía, en esa roca me esconderé. ¡Gloria a Dios! Maravilloso el Señor. Una vez me hice pedazos a unos testigos de Jehová, unos líderes de aquí de Dallas. Por eso no me gusta confrontar. ¿Saben por qué? Porque no me gusta tomar ventaja de nadie. O sea, me siento mal sabiendo lo que sé de la Biblia y llegar a humillar a alguien con la palabra del Señor. Por eso no me presto a confrontaciones. Porque algunos me han dicho que usted se podría jurar tal. ¿Para qué? Si sé que lo voy a hacer pedazo con la Biblia. ¿Para qué? Una tan sola vez renté a un cura y no tuvo valor de salir en pleno parque de San Ciro de Acosta, en México. Pero yo no me presto para debates. La Biblia no es para debates. La Biblia es para anunciar que Cristo es el único Salvador y Rey del universo. Pero hace unos años me presté para un debate con dos líderes de los testigos de Jehová de Dallas. Y solo decían, sí, ahí está, pero ¿qué le decía? ¿Pero qué? Porque hicimos una apuesta prácticamente. Si ustedes me convencen a mí, le digo, yo me hago testigo de Jehová. Pero si yo los convenzo a ustedes, de ahí mismo los voy a meter al tren para bautizarlos. Perdieron y no se bautizaron, porque el que está en el error jamás va a aceptar que está en el error. Aleluya. Entonces, lo primero es saber que Jesús es el Hijo de Dios. Usted no puede conocer a un Cristo que salva, que perdona pecados, que murió por sus pecados, a menos que sepa que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que estoy diciendo es que ninguna sangre derramada es redentora de otra persona, a menos que sea el Hijo de Dios. Por eso la sangre de María no salva. La sangre de Moisés nos salva. La sangre, si los ángeles tuvieran sangre, nos salva. La única sangre que salva es la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya. Por eso es que dice que Saulo predicaba que Jesús es el Hijo de Dios. Y número 2, que Jesús es el Cristo. Dice que esto dejaba a los pobres judíos atónitos, asombrados. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de dos títulos. Un título, Jesús, Hijo de Dios, que es lo mismo decir Jesús es Dios. Pero número 2, Jesús es el Cristo. Cristo en griego, Mesías en hebreo, que significa el enviado, el prometido, el enviado, el prometido. Entonces cuando Saulo dice, oigan, el Mesías ya vino. ¿Saben ustedes que los judíos hasta el día de hoy están esperando al Mesías? Y que cada Pascua que viene ponen rótulos en las calles de Jerusalén diciendo Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que cada año esperan que para la Pascua el Mesías aparezca. Hermanos judíos, varones judíos, el Mesías ya vino. Hace 2000 años vino y caminó sobre esta tierra y no le conocieron. Le dije a Tony, nuestro guía, una biblioteca caminando, ese era Tony, una biblioteca caminando, un conocimiento profundo de la Biblia enorme, 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 enorme. Pero le dije a Tony, hey Tony, ¿a quién esperas? Me dijo, al Mesías. Y le dije, ¿y si supieras que el Mesías ya vino? Él me dijo, esperamos al Mesías que va a poner a Israel como la primera potencia del mundo, a Israel como el centro del mundo. Le dije, eso es en su segunda venida, pero en su primera venida Él vino para salvar al mundo de sus pecados.
Y todos los que le oían estaban atónitos. Especialmente cuando empezaron a oír que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Los judíos decían: este vino aquí para arrestar a los de este camino. Este vino aquí para llevar a la cárcel a los que creen en ese Jesús. Y de repente lo vemos aquí, que en vez de apresarlos, come con ellos, platica con ellos, convive con ellos y se hizo uno de ellos. Quiero terminar. Cuando yo era pequeño, de edad, yo leía un librito que salía todos los años y que mi abuelo lo compraba todos los años. Se llamaba el almanaque. Porque con esa cuestión del almanaque mi abuelo sabía cuándo tenía que hacer muchas cosas, hacer siembra, podar árboles, tantas cosas que hacía de acuerdo al almanaque. Y nuestra gente allá se dejaba guiar por eso, no iban a pescar y venían con el volado vacío, porque el almanaque le decía era cuando los pescados salían. Y cabal, cuando iban de acuerdo al almanaque, solo a traer la gran tanatada venía. Cuando iban a capar al puche, marrano, puerco, cochino, cuando el almanaque decía, nunca se les moría. Cuando iban a sembrar un árbol, cuando el almanaque decía. Bueno, mi abuelo lo compraba por eso, yo no. Yo lo compraba por unas historias que salían, unos chistes. Así que aprovechaba cuando mi abuelo no estaba y lo agarraba. Y entre una de las historias que me gustaba era una que se llamaba El Cazador Casado. El Cazador Casado. Que el cazador salía a ver qué cazaba, pero él terminaba siendo casado. No estoy hablando de casar. No estoy hablando de matrimonio. Estoy hablando de casar, con Z, casar. Y por eso cuando ya empecé a leer la Biblia, de repente, cuando Jesús estaba enseñando, mandaron a 2 alguaciles que fueran a traer a Jesús, que lo amarraran y que lo trajeran amarrado. Y van los 2 alguaciles. ¡Atención! Así como dice Cantina. Y Jesús se está enseñando. Es probable que alguno de ellos cometió el más bendito error de no ir a lo que iba, sino que le dijo: ¿sabes qué? Esperémonos aquí que termine. Ya los imagino con sus grandes espadas, vestidos de alguaciles. Y allá está mi Señor rodeado por gente enseñando. Y ahí están ellos. Y están oyendo. De repente, y luego están cerca de él. Como nunca regresan, mandan a otros 2. Van a ver a aquellos. A ver qué les ha pasado. Quizás los discípulos de Jesús los han golpeado. Vayan a traerlos y le traen a Jesús. Y van a traer sus 2 compañeros, los otros 2 alguaciles. Y cuando llegan, los van hallando que hasta la saliva se les está cayendo. Escuchando al gran maestro. Que los jefes lo están esperando. Venga. Desde que van, se van quitando ya la hebilla con lo que andan la espada. Desde que van llegando, se van quitando ya la indumentaria del alguacil. ¿Por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído hablar a alguien como este.
Los cazadores terminaron casados. Saulo ha salido de Jerusalén para cazar cristianos, mujeres y hombres, rumbo a Damasco. Él fue casado por el gran Galileo, por el bendito Galileo. Así como un día usted y yo, Él nos encontró en el camino y perdonó nuestros pecados. Y ahora somos su pueblo, somos sus hijos, y denle gloria a Dios por eso. Al final, hay una historia allí. Pasados muchos días, dicen los judíos, resolvieron en consejo matarle. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero hay un detalle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esa fue una experiencia extraordinaria que los judíos querían deshacerse. Imagínense que se hubieran deshecho de Saulo en aquellos días. ¿A dónde estuviéramos nosotros? Si ese hombre fue usado poderosamente para que el evangelio llegara a nosotros. Pero vinieron los discípulos, lo descolgaron en una canasta. Pastor, ¿y eso qué tiene? ¿Qué tiene? Dos cositas antes de terminar, porque no quiero que ahorita el Espíritu me recuerda esto. Que dice que después de que Ananías llegó, Saulo comió y bebió. Después de que había estado de un lado. Y usted dirá, ¿y qué tiene de importancia que Saulo comió y bebió? Que Saulo cuidaba su cuerpo. No solamente Dios lo cuidaba, él cuidaba su cuerpo. Pastor, y en la actualidad, duerma bien, coma bien, y de esa manera va a cuidar bien su cuerpo. Eso no lo digo, pero tengo que decirlo al final. Y número 2, tenemos esta experiencia extraordinaria de Saulo que lo bajan en una canasta. Fíjense ustedes, usted se va a leer todas las cartas de Saulo y jamás va a encontrar a Saulo hablando de esa experiencia. Usted hace 20 años que se ganó alguien para Cristo y hasta el día de hoy anda levantando la mano que ganó un alma para Cristo. Hace 30 años ayunó 3 días y 3 noches hasta el día de hoy. Hace 30 años ayunó 3 días y 3 noches. ¿Qué me importa? Que hace tantos años oré por un leproso y Saulo no volvió a hablar de esa experiencia extraordinaria. ¿Por qué razón? Porque Saulo predicaba a Cristo. Quiero que se ponga de pie, amado Padre. Quiero pedirte, suplicarte, que tengamos esa convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el único que murió por nuestros pecados, el único que puede salvarnos. Y Padre, en el nombre de tu Hijo amado, quiero pedirte, quiero suplicarte, Señor, que la sombra del Altísimo esté sobre nosotros. Guárdanos, cuídanos, protégenos, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús.
Si alguna persona hoy en esta mañana reconoce que Jesús es el Señor, el único que le puede perdonar sus pecados, por favor, levante su mano, así rápidamente, levante su mano y voy a orar por usted. ¿Hay alguien hoy en esta mañana que le rinda su corazón, su vida al Señor? ¿Hay alguien? ¿Alguna persona le rinde su corazón al Señor? ¿Dónde está? Quiero ver su mano levantada. Quiero ver que toma usted la gran decisión, la más grande decisión de su vida: ser salvo. ¿Hay alguna persona que reconozca que es pecador, que reconozca que necesita a Cristo, que solo Cristo le puede salvar, que solo Cristo le puede perdonar? ¿Hay alguien? Esta va a ser la última invitación que voy a hacer, porque Cristo le está esperando con los brazos abiertos. Y Cristo sabe de todo su sufrimiento, y Cristo sabe de todo su dolor. Cristo lo sabe todo. No espere hasta que las cosas hayan cambiado. Cristo es el que va a cambiar las cosas. ¿Hay alguien? Bueno, a ver si a ustedes se les ocurre. En el siguiente punto traer un invitado. Padre, te damos gracias. Y ahora te suplicamos que llegues a los hogares, aquellos que oyeron la palabra. Si hay alguno que esté ordenado para la vida eterna, alcánzalo, perdónale, entra en su corazón, lávale de sus pecados, inscribe su nombre en el libro de la vida, porque desde hoy, si te confiesa como Señor, es salvo. Amén. Que Dios lo guarde, me los bendiga. Buena tarde, son las 2, 4 y 5. Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermano. Limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota bastará para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre.